Bienvenidos los que periódicamente estamos siguiendo este estudio acerca de la vida de Jesús. Jesús de Nazaret fue la persona más importante que el mundo ha tenido. Ha hecho la más grande revolución que ha tenido la historia. De hecho, la mitad de la humanidad son cristianos. Sus enseñanzas responden a las necesidades básicas del ser humano. Aún responden al problema de la muerte, el complejo existencial de la muerte. Porque todas las personas dicen, todo tiene solución en la vida menos la muerte. Bueno, Jesús dio respuesta también al problema de la muerte. El que es cristiano no tiene miedo ni a la vida ni a la muerte, porque el poder del cristianismo está en que Jesús resucitó. El otro día habíamos visto de que cuando Jesús resucitó se le apareció como a más de 500 personas a la vez, demostrándole de que Él no estaba muerto, que Él estaba vivo. Y ese es el poder de la fe del cristiano. El cristiano que no crea que Jesús resucitó no es cristiano. Ahora bien, estábamos en la parte, porque en la iglesia primitiva había un grupo de personas, o un montón de iglesias, ya en el primer siglo, que no creían que Jesús había resucitado. Entonces el apóstol explica que si alguno no cree que Jesús ha resucitado, el tal no es cristiano, Y ahora, ¿cuándo resucitemos? ¿Qué cuerpo tendremos? Esa es otra de las preguntas que la gente se hace. ¿Cómo va a ser el cuerpo que voy a tener después que venga la resurrección? Y eso es lo que vamos a leer hoy. Eso está reglamentado en la carta que le escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Corinto era una ciudad que estaba en Grecia. En Grecia está la Grecia del norte, que es la Grecia continental, y la Grecia del sur, que es la Grecia peninsular. Están unidas por un pequeño istmo, y en ese istmo estaba la ciudad de Corinto. Era una ciudad portuaria, muy próspera, porque los barcos que venían de la parte de Asia traían la mercadería, la descargaban ahí en Grecia, y arriba de un burro, al lomo de burro, transportaban la mercadería del otro lado del mar y continuaban a Roma, porque Roma era la capital del imperio, para no dar la vuelta por el sur de la Grecia peninsular, porque era el mar muy problemático ahí. Entonces, para no dar la vuelta, Corinto era una ciudad muy próspera, portuaria, mucho trabajo. Había gente de todos los lugares trabajando ahí, Y entonces el apóstol Pablo le escribe a los corintios, dice, tal vez alguno preguntará, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Y entonces el apóstol responde, dice, vaya pregunta tonta. Cuando se siembra la semilla que tiene que morir para que tome vida la planta. O sea, cuando uno siembra cualquier clase de semilla, la semilla muere para que nazca una planta, para que tome vida. Y dice versículo 37, lo que se siembra no es la planta que ha de brotar, sino el simple grano, sea de trigo o de otra cosa. Después Dios le da la forma que Él quiere y a cada semilla le da el cuerpo que le corresponde. Eso lo sabemos todos nosotros. No es lo mismo la planta de maíz, la planta de trigo, la planta de haba, la planta de avena, la planta de lo que sea, no son lo mismo. Y explica el apóstol Pablo, del mismo modo hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero una es la hermosura de los cuerpos celestes y otra la hermosura de los cuerpos terrestres. Los cuerpos celestes se refiere al sol, la luna, las estrellas, dice. Del mismo modo hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero una es la hermosura de los cuerpos celestes y otra la hermosura de los cuerpos terrestres. Son diferentes. El brillo del sol es diferente del brillo de la luna y del brillo de las estrellas. Y aún entre las estrellas el brillo de una es diferente de otra. Y dice, lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra es corruptible. Ustedes saben que este cuerpo que tenemos, cuando se entierra, se corrompe.
se transforma en otra cosa. De hecho, que el cuerpo que tenemos cuando somos grandes no es el mismo que teníamos cuando éramos jóvenes, porque nuestro cuerpo se va renovando continuamente. Dice, lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra es corruptible, lo que resucita es incorruptible, o sea que vamos a tener un cuerpo incorruptible. Lo que se siembra es despreciable, lo que resucita es glorioso. O sea que cuando resucitemos, esa es la esperanza del cristiano. Ahí son tres las virtudes teologales: fe, esperanza y amor. Y esta es una de las virtudes, la esperanza. Lo que se entierra, versículo 44, capítulo 15 de 1 Corintios, lo que se entierra es un cuerpo material, lo que resucita es un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo material, también hay cuerpo espiritual. Así dice la Escritura: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán se convirtió en espíritu que da vida. O sea, acá dice que Adán era un ser material y el Cristo es un ser espiritual, es un ser que da vida. Miren, lo leo de vuelta. Dice, lo que se entierra es un cuerpo material, lo que resucita es un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo material, también hay cuerpo espiritual. Así dice la Escritura. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán se convirtió en espíritu que da vida. Espíritu que da vida, o sea que cuando uno se transforma en cristiano, se transforma en un ser espiritual, en un ser espiritual. Cuando uno muere, lo que prevalece es el espíritu. El cuerpo se transforma, no desaparece, porque la materia no desaparece, pero se transforma en otra cosa. Sin embargo, dice, acá tenemos un adverbio, dice, sin embargo, lo espiritual no es primero, sino lo material. Primero nacemos como persona humana, material. Sin embargo, lo espiritual no es primero, sino lo material. Después lo espiritual. El primer hombre hecho de tierra era de la tierra. El segundo hombre es del cielo. Los cuerpos de la tierra son como aquel hombre hecho de tierra, y los del cielo son como aquel que es del cielo. Así como nos parecemos al hombre hecho de tierra, así también nos pareceremos a aquel que es del cielo. O sea que cuando resucitemos vamos a tener un cuerpo como el que Cristo tiene ahora, como el Mesías, el que está sentado a la diestra del Padre. Como nos transformamos en hijos de Dios, somos hermanos de Jesús y vamos a tener un cuerpo sobrenatural igual que el que Cristo tiene ahora. No vamos a tener un cuerpo material que se descompone, sino vamos a tener un cuerpo espiritual que no muere. Así como nos parecemos al hombre hecho de tierra, así también nos pareceremos a aquel que es del cielo. Quiero decirles, hermanos, que lo puramente material no puede tener parte en el reino de Dios, y que lo corruptible no puede tener parte en lo incorruptible. O sea que este cuerpo material no puede tener parte en lo incorruptible. El cuerpo que vamos a tener, un cuerpo espiritual, va a ser un cuerpo incorruptible. Pero quiero que conozcan el designio secreto de Dios. Acá hay un designio secreto que ha sido revelado ya en el primer siglo y que no mucha gente lo conoce. Pero quiero que conozcan el designio secreto de Dios. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Esto qué quiere decir? Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir, y nosotros seremos transformados. ¿Eso qué quiere decir? Que el grupo de cristianos, los millones que sean, que estén viviendo en la tierra, cuando Cristo venga, lo mismo que vino la primera vez, va a venir la segunda vez. La primera vez vino como un ser humano, humilde, que nació en un corral. La segunda va a venir como el príncipe, el rey de reyes, el señor de señores. Va a venir con un cuerpo sobrenatural que va a ser igual que el cuerpo que tenemos ahora. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos,
cuando suene el último toque de trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir. Y nosotros seremos transformados, es decir, los que estemos viviendo en ese momento, este cuerpo material se va a transformar en un cuerpo espiritual, en un cuerpo sobrenatural, en un cuerpo semejante al cuerpo que tiene Jesús ahora, que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y cuando nuestra naturaleza corruptible, este cuerpo, se haya revestido de lo incorruptible, y cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, se cumplirá lo que dice la Escritura: la muerte ha sido devorada por la victoria. O sea, Jesús vino a destruir la muerte. Cuando Él murió y fue crucificado, derramó su sangre, vino a deshacer las obras satánicas, vino a deshacer las obras que el Dios de este mundo es el diablo. Por eso que anda como anda, y por eso que están las guerras y rumores de guerra, y hay todas las clases de problemas que tenemos en la sociedad. Y entonces, cuando eso suceda, cuando Cristo venga, la muerte ha sido devorada por la victoria. Cristo va a tener victoria sobre la muerte. Y entonces pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado ejerce su poder por la ley. O sea que el pecado es lo que nos destruye. Cuando la ley dice no haga tal cosa y uno la hace, entonces uno está en infracción. Cuando uno está en infracción, está en pecado. Y bueno, Cristo va a destruir, el pecado va a ser destruido. Vamos a tener un cuerpo sobrenatural, vamos a tener un cuerpo como el que tiene Jesús ahora, vamos a reinar con Él por toda la eternidad y nunca más vamos a morir. Y morimos porque el primer hombre, Adán, fracasó. Dios le dijo no haga tal cosa y él lo hizo, quiso ser más grande que Dios, y entonces así andamos. Pero gracias a Dios que vino el postrer Adán, y el postrer Adán es el que nos da vida, y esa es la esperanza del cristiano. Dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, anima a los creyentes a ser firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. O sea que cuando trabajamos para Dios, trabajamos para el reino de los cielos, trabajamos para sacar el reino del reino personas, del reino de las tinieblas y trasladarlos al reino de la luz, vamos a recibir paz. Bueno, espero que esta enseñanza les quede aprendida y seamos fieles a Dios y trabajemos para el Señor, y la iglesia es el reino de Dios en la tierra, y nunca miremos atrás, porque el que pone la mano en el arado, dice Jesús, y mira para atrás no es apto para el reino de los cielos. Que Dios los bendiga y los prospere y les dé la alegría de la vida, y tengan la alegría de ser cristianos y no tengan miedo ni a la vida ni a la muerte, ni al hambre ni a la enfermedad, y marchemos adelante agarrados de la mano de Jesús.